esta ocasión hablaremos de la segunda parte del ¿existe la suerte o no existe? Principalmente vamos a analizar la frase de Ortega y Gasset, un filósofo español, que decía que yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella, no la salvo yo. ¿Qué quiso decir con esto? Que nuestras elecciones están limitadas por nuestro ADN y el entorno de nuestra más tierna infancia. Por esos dos canales está limitada nuestra capacidad de decisión, de elección, etc. Sin embargo, existen una serie de circunstancias y las tenemos que salvar. ¿A qué se refiere con salvar las circunstancias? En que tenemos que aprender a transitar con ellas para poder sacar el máximo de provecho. Muchos nos quedamos en el principio, en el yo soy capaz de decidir, yo soy capaz de elegir. No es cierto. No somos capaces de eso. Estamos condicionados porque la suerte existe. La quieran aceptar o no lo quieran aceptar. Analícenlo, váyanse a lo esencial, como he dicho miles de veces. Váyanse a lo esencial y analicen por qué somos como somos. No hay otro remedio. Miren, cuando hablamos de la evolución, nos encontramos con que actualmente hay razas negras, razas blancas, razas morenas, razas cetrinas, razas amarillas, razas rojas. Y uno dice, no tenemos nada que ver un humano con el otro. No, sí tenemos mucho que ver. Tenemos tanto que ver como teníamos que ver con el simio, o tenemos que ver con el orangután, o con el chimpancé, o con el gorila. Somos evolución y hemos evolucionado en base a cambios climáticos, a cambios hormonales, a cambios genéticos. Y esos cambios genéticos muchas veces se dan por cambios climáticos. Es más, no me consta, y creo que no les consta a ninguno de ustedes, pero seguramente si el hombre nació en África, si el primer hombre salió de África, a lo mejor el primer hombre era negro. Y sin embargo, nos llenamos la boca de decir que los blancos somos superiores a los negros. No es cierto, no es cierto. Los hemos dominado, los hemos controlado, los hemos arrinconado, pero eso no quiere decir que seamos superiores. Uno lo ve actualmente en que hay mucha más libertad, en donde nos damos cuenta de que los negros destacan. Y el día que los pongamos a nadar y el día que los pongamos a pensar, a lo mejor son superiores a nosotros, o por lo menos iguales. Y no podemos decir nada. Los amarillos ahí están. China dentro de poco, no duden que va a ser la potencia mundial número 1, la potencia económica. Y son 1.300 o 1.500 millones de habitantes. Entre ellos y los hindúes, o los indios, como ahora les dicen, forman casi la tercera parte de la población mundial, o más de la tercera parte de la población mundial. Y uno dice, ah, caray, tengan cuidado. No tenemos que tener cuidado de nada. Somos como somos. Y así vamos a seguir actuando. Miren, efectivamente no tenemos libre albedrío. Es una falacia. Existe la suerte. Eso de que no existe la suerte es otra falacia. Claro que existe, buena y mala. Existe la suerte. Si no, a ver, explíquense por qué algunos aciertan a la lotería, unos aciertan al melate, unos aciertan a la lotería de números. ¿Por qué? ¿Porque son muy fregones o por suerte?
A ver, si tenemos la posibilidad de nacer y esa posibilidad es menor que sacarse la lotería, mucho menor que sacarse la lotería, y aquí estamos, ¿es suerte o no suerte? Si los dinosaurios se extinguieron por un meteorito de 9 kilómetros, ¿es suerte o no es suerte? Claro que es suerte. En eso no tomamos ninguna decisión, ninguna elección, ni siquiera, como he dicho, ni siquiera metimos las manitas. El que seamos altos o chaparros, blancos o morenos, negros o amarillos, eso es una suerte de donde nacimos. Nuestra estructura cerebral, nuestro gen de cómo llegamos a determinada formación después de 6.600 generaciones, que insisto, quién sabe qué haya pasado en esas 6.600 generaciones y que ha habido de todo, como he dicho, prostitutas, piratas, homosexuales, malditos, benditos, etcétera. Hubo de todo, tontos, inteligentes, todo, hubo de todo en esos. Y a nosotros nos tocó ser como somos. No nos queda otro remedio. Pero dentro de todo, dentro que somos egoístas, no tenemos libre albedrío, si existe la suerte, etcétera, tenemos que ser sociales, porque somos mamíferos, y como mamíferos somos entes sociales. Y lo que le conviene a la sociedad muchas veces nos conviene a nosotros. Miren, cuando alguien dice, insisto, y lo comento en otro video, es que soy muy honesto. Yo nunca haría esto. No harías esto por miedo a las consecuencias que pueden tener hacerlo. Si no, claro que lo harías. Los narcotraficantes, los participantes del crimen organizado, todos esos, algunas es gente muy inteligente y muy preparada. No todos son tontos, ni criminales, ni nada por el estilo. Es más, Las Vegas está hecha por mafiosos y sin embargo Las Vegas la hemos visitado miles de veces. ¿Por qué? Porque nos gusta jugar, porque somos lúdicos, porque nos gusta la parafernalia, el estatus, una serie de cosas, porque vemos gente, porque estamos acompañados. Somos miedosos. Y es lógico que seamos miedosos. Nos viene desde que éramos mamíferos. Los mamíferos tenían miedo a los dinosaurios, obviamente, y a los depredadores. Y le seguimos teniendo miedos. Y cuando éramos nómadas y estábamos en la prehistoria, luchábamos por un territorio y después, cuando teníamos mejores armas, etcétera, luchamos por atacar otros territorios y apropiarnos de ellos. Y empezamos a ser esclavos. A hacer esclavos, no a ser esclavos. A hacer esclavos. Dominábamos ciudades, dominábamos complejos, dominábamos grupos y los capturábamos y los hacíamos esclavos para que trabajaran para nosotros. Y actualmente todavía seguimos teniendo esa fama de querer que la gente trabaje para nosotros, en empleados, en la servidumbre, etcétera. Queremos tener a los otros sojuzgados. Solamente los países con mucha elección, con mucha libertad, con mucha historia que puede ser hasta deprimente. Miren, uno se asombra de Europa. Y sin embargo, los europeos en las cruzadas eran unos verdaderos salvajes, más salvajes que los mismos turcos o los mismos árabes, más salvajes, más sucios. Aprendimos a bañarnos gracias a los árabes, pero nosotros matábamos niños y los estrellábamos contra las paredes. Y digo nosotros porque los europeos vinieron a México. Y uno dice, ¿y en México qué? O sea, ¿cómo se llegó? ¿Cómo llegaron los indios a México? Pues por puentes, porque en ese entonces tuvimos la suerte de que a lo mejor
los continentes estaban más unidos, o algunos estaban unidos todavía, y podían pasar de un continente a otro. Pero nadie duda, y esto lo pueden consultar en un montón de lados, que el hombre nació y surgió en África, que ahí fue la primera civilización o el primer humano. Y uno dice, y despreciamos África. Y cuidado con que nos digan que somos descendientes del mono. No, nosotros ¿cómo? Si somos el non plus ultra del universo. Somos los humanos. Los humanos no somos animales, no podemos descender del simio. Como digo en otro video, no solamente descendemos del simio pendejo. ¿Y por qué del simio pendejo? Porque ningún simio, en sus 5 sentidos, hubiera preferido la estepa a la selva. Prefería el árbol, prefería los plátanos, prefería esto, y quedarse solo en la estepa. Pero tuvimos la suerte de llegar a la estepa. Porque fue suerte. Nadie buscó ir a la estepa. La situación climatológica, etcétera, nos mandó a la estepa y de ahí empezamos a evolucionar. A evolucionar porque nos paramos sobre 2 pies, porque liberamos las manos, porque teníamos un pulgar oponible. Todo eso nos hizo crecer y crecer y crecer. Y sin embargo, uno dice, caray, y también lo he comentado en otro de mis videos, ¿qué hubiera pasado si no nace Einstein, si no nace Gandhi, si no nace Shakespeare, si no nace Beethoven o Mozart? No hubiera pasado nada, absolutamente nada, porque no pasó nada antes de que ellos nacieran. El mundo sobrevivía, el humano sobrevivía, mal o bien, pero sobrevivía. ¿Quién dice que ahora vivimos mejor? A lo mejor sí, pero para algunos no. Y tomen en cuenta eso, a lo mejor nosotros sí vivimos mejor, nosotros, pero otros quién sabe. A lo mejor nosotros nos quejamos de que no nos alcanza el dinero, a otros no les alcanza ni para comer. Y viven en el mismo país. No estoy hablando de África, no estoy hablando de Europa, no estoy hablando de Estados Unidos, estoy hablando de nuestro país. Y entonces vemos cómo algunos luchan por sobrevivir. Y uno dice, narcotraficantes, criminales, ¿y qué haría uno en el lugar de ellos? Pónganse a pensar en eso, en esa suerte, porque la suerte existe, quieran que no, existe. ¿Ok? Y ya lo dijo Ortega y Gasset, soy yo y mis circunstancias, y si no la salvo a ella o a ellas, no me salvo yo, porque las circunstancias son las que nos rigen. Miren, para finalizar, la gente no cambiamos, cambian nuestras circunstancias. Somos quienes somos y vamos a actuar de acuerdo a cómo somos ante determinadas circunstancias. Y si no, pónganse a analizar su propia vida. No necesitan que yo se los diga, ni que nadie se los diga, ni lo lean, ni nada. Analícense ustedes y se van a dar cuenta que actuamos en base a las circunstancias que nos rodean. Bueno, y yo con esto podemos terminar lo que es si existe o no existe la suerte. Y sin más preámbulos, sin pensamientos, sin frases célebres, sin nada, ahí lo dejamos.